casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Quiero invitar a que abran su Biblia en Lucas 19 del 1 al 10. La predicación se llama Lugares Rojos. Les quiero contar una historia más o menos rara en torno a esto. Me acordaba muy bien la semana pasada, conversaba con mi papá, fui a Concepción y conversaba con mi papá de esta historia que nos pasó o que me pasó en mi infancia. Les cuento, mi papá fue pastor de la primera iglesia bautista de Curicó como 20 años, ahora pastorea en Talcahuano. Muchas gracias, Gabo. Está cantando mucho. Y allá en Curicó, la iglesia estaba en pleno centro. Entonces, ¿qué pasaba? Los que han vivido en el centro de una ciudad quizás lo saben, que tú no tienes vecinos. Entonces, mi infancia fue muy alejada de vecinos. Mi vecino por un lado era en un supermercado, por otro lado había en estacionamiento y así. El gimnasio cubierto de Curicó estaba en la otra esquina, entonces yo no tenía casi amigos de mi edad. Entonces lo que vivieron la mayoría de salir en la noche a jugar fútbol con los compañeros en la calle, yo no podía, pasar las micros, no se iban a detener porque se me caía una pelota afuera. Entonces una vez llegó un vecino y yo empecé a jugar con ese vecino. Y empecé a divertirme con ese vecino y con el tiempo un par de veces fui a su casa. Hasta que una hermana de la iglesia me lo prohibió. No eran mis papás, no era, no sé, alguien que yo conocía. Una hermana de la iglesia fue y me dijo: Freddy, no te juntes más con ese niño. Y yo quedé para adentro. La verdad, tengo muchos recuerdos de eso. Yo era pequeño, creo que tenía 7, 8 años, pero me afectó harto. Yo recuerdo por qué quedé para adentro. Con el paso de los tiempos hubo cierta incomodidad, todo. Y con el paso de los años, una vez, yo seguí un par de veces compartiendo con él. Iba a su casa. Me acuerdo que vivía con hartas mujeres en ese lugar y yo las saludaba, todo. Eran las tías que vivían cerca. Resulta que con el paso de los tiempos supe que ese lugar era un prostíbulo. Y mis tías eran prostitutas y el hijo era un hijo de ella. Entonces era bien complicado quizás para ese tiempo. Y yo conversaba con mi papá y mi papá dice que se jodía de la risa porque yo me hice amigo de las prostitutas que vivían al lado de la iglesia. Y yo le decía: papá, voy donde las tías, y me miraban: ya. Y quizás nunca entré al prostíbulo como tal, pero sí, quizás un par de veces estuve en la casa donde él vivía. Y recordaba esto: lugares rojos. ¿Qué lugar más rojo que ese? Hay lugares donde uno pensaría que no tiene que ir. Hay lugares que pensarían que uno no tiene que entrar. Conversando con mi papá sobre este prostíbulo, me llamó la atención y le pregunté: ¿cómo fue tu relación con eso? ¿Cómo fue la relación de mi mamá con eso? Porque yo recordaba que ellos la saludaban, eran como unos vecinos más. Mi papá me dijo: yo tuve muchos problemas por eso. Problemas con hermanos de la iglesia, problemas con personas que pensaban que yo no debería ni siquiera hablarle a ellos porque eran lo más vil del pecado. Y nosotros la saludábamos como cualquier vecino que estaba en el sector centro de Curicó. Entonces,
lugares rojos. Espacios donde no tenemos que entrar, lugares donde no deberíamos acudir los cristianos. Y esa dualidad para nosotros es muy fácil manejarla, porque nos hemos acostumbrado. Decimos que hay cosas que son de la carne y cosas que son del espíritu, decimos que hay personas pecadoras, son del mundo, y nosotros los que estamos acá adentro. O vemos esa dualidad, cosas que son del mundo, cosas que son de la carne, cosas que son de lo terrenal, y cosas que son espirituales, celestiales, y lo que nosotros vivimos. Esa dualidad la trabajamos con mucha facilidad, pero que la trabajemos con mucha facilidad no quiere decir necesariamente que la trabajemos bien. Porque cuando nos vamos a lo más profundo de la espiritualidad bíblica, nos damos cuenta que no hay áreas que sean cosas como del mundo y que sean cosas espirituales. Para un cristiano todo es espiritual. Aunque tú pienses que tu trabajo es algo carnal, y ahí no veas nada del espíritu, tengo que decirte que lo que debería pasar en tu vida es que tu trabajo sea algo tremendamente espiritual y tú lo transformes en algo espiritual. Crecí con frases como esta música no es de Dios. Eran discusiones que se hacían en mi juventud, muchos años atrás, no como ahora ustedes jóvenes. Entonces me acuerdo que hermanos me decían, Freddy, el rock es del diablo. Y yo ahí escuchando rock. Me acuerdo que habían unos grupos que se llamaban Los Desechados y Despreciados, no sé si alguien lo llevaba a conocer. Era un grupo, era un ministerio de metaleros cristianos. Y recuerdo una vez que uno de sus pastores fue a la iglesia y yo lo traté como un curadito. Entró, lo puse atrás, le di cafecito y después me di cuenta que era uno de los pastores porque me sorprendía que viniera un metalero con dreadlock a la iglesia. Entonces me decían cosas como el rock no es de Dios. Y con el tiempo hubieron cosas que las entendimos así, cosas que no eran de Dios. Con el tiempo me di cuenta, obviamente, cuando uno estudia la Biblia, que en realidad todo es de Dios. Que el gran llamado de Dios es restaurar todas las cosas. No hay nada que sea de Satanás. Es decir, Satanás no crea, no tiene poder creador, Satanás no hace cosas desde cero, Satanás no tiene el poder de ingeniar, él miente, él transforma, él tergiversa, pero él no tiene la posibilidad de crear nada. Entonces no le demos poder de Dios a Satanás. Y por ende lo que nosotros estamos llamados a restaurar todas las cosas a su originalidad y a lo que Dios quiere. Y por ende, durante mucho tiempo hemos logrado trabajar esta dualidad con mucha facilidad. Pero que hay un problema aún más grave, que esta dualidad la hemos sabido trabajar de tal manera que inclusive la trabajamos en nuestras vidas. Ya no hay solamente lugares rojos físicos. Es fácil decir un prostíbulo puede ser un lugar rojo. Quizás es fácil decir para nosotros, no sé, hay áreas con las cuales la iglesia no se maneja muy bien en lo histórico. Quizás un lugar rojo para la iglesia podría ser el movimiento LGTBIQ. Quizás las mujeres que han decidido luchar por el aborto son muy lejanas a lo que quiere la iglesia. Y eso puede ser fácil o rápido de cómo logramos esa separación. No quiere decir que esté bien. Pero hay separaciones que son aún más fuertes. Quizás más en el detalle o más en el corazón. Personas que hemos decidido que no les vamos a hablar porque nos hicieron daño y simplemente las tachamos de nuestra opción de oración. Y quizás hasta nos dolería llegar al cielo y pensar que ellas van a estar ahí con nosotros. Situaciones que vivimos en las cuales alguien nos traicionó, al cual le dimos nuestro corazón y nuestra confianza y jugó con nuestro corazón como si fuera cualquier cosa y lo vemos desde lejos y decimos a esta persona nunca, nunca, nunca le voy a predicar de Cristo. La tarea tiene que ser para otro. O peor, ojalá que no se salve. Creo que en los lugares rojos, en lo macro puede ser fácil entenderlo, pero en lo más interior de nosotros son lugares rojos muy difíciles de trabajar. Repito, personas que nos hicieron daño, personas que jugaron con nuestro corazón, personas que levantaron una calumnia,
personas que hablaron mal de nosotros, personas que jugaron con diferentes situaciones y simplemente las vemos como personas rojas, las cuales están cerca de nosotros y son alarmas. He conocido personas que sus personas rojas son de otro equipo de fútbol, de otro partido político, de otro pensamiento ideológico. Personas que se han levantado, y uno lo puede ver en redes sociales a diario, se levanta y dice, ese no es tan cristiano como yo. Y por ende, por tener un pensamiento diferente o no tan perfecto como mi pensamiento teológico, está muy lejos de lo que debería ser un cristiano. Y por ende tengo el derecho y la autoridad de tirarle piedras virtuales y convertirlo en mi enemigo. Es potente. Lugares rojos, personas rojas, situaciones complejas que empiezan a levantar barreras y barreras que no queremos cruzar. Y aquí empieza la historia, Zaqueo. En Lucas 19 vemos esta historia, la de Zaqueo. Los que no conocen la historia, Zaqueo era un hombre chiquito, llamado Zaqueo. ¿Se sabe la canción o no? La canción desde muy chiquitito la cantábamos en la escuela dominical. Si no se la saben, venga a la escuela dominical. No. Y dice que Jesús iba por Jericó, iba pasando por la vereda y estaba Zaqueo. Zaqueo era un rico, jefe de los publicanos, el cual quería acercarse a Jesús. Al querer acercarse a Jesús, como era pequeñito, muy chiquitito, no podía acercarse, así que no vio la mejor manera que de subirse a un árbol, verlo desde lejos. Y decía, pucha, desde lejos puedo ver a Jesús. Jesús en ese momento se da cuenta y le dice a Zaqueo que baje, que va a ir a su casa y va a cenar con él. Él es Zaqueo. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir que Zaqueo sea una persona roja? Era chiquitito. Quizá una anécdota más dentro de todo, pero ese no es lo potente. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Esto es potentísimo para la época. ¿Por qué? Porque entendamos un poco el sistema político y social de ese tiempo. Está el Imperio Romano estaba sobre el Imperio Judío, o sobre los judíos, y los tenían no como esclavos, pero sí como el imperio el cual políticamente los gobernaba. Entonces los judíos vivían dentro de este Imperio Romano. El Imperio Romano, a diferencia de los otros imperios, por ejemplo, Babilonia, cuando estaban con los babilónicos, ¿se acuerdan? Le exigían hasta adorar al mismo Dios. Cuando estaban con los egipcios, lo exigían trabajar. El Imperio Romano no le preocupaba nada de eso. El Imperio Romano no le importaba lo religioso, dejaba que adorara a quien quisieran. El Imperio Romano no le importaba construir grandes lugares, sino que dejaba a las personas libres a todo lo que tuviera, pero sí hacía algo. Les cobraba impuestos económicos muy, pero muy grandes. Y el Imperio Romano tenía una idea. Dijo, la forma más fácil de cobrarle el impuesto a los judíos no era que uno de nosotros le vaya a cobrar, sino que uno de ellos se los cobre a ellos mismos, porque se conocen. Los impuestos no se podían calcular como ahora. No era que entraban al Servicio de Impuestos Internos de Roma y les salía el cálculo de cuántos peces habían pescado y por ende cuánto lo habían vendido, no. Era un aproximado de lo que quizás tal vez se podía llegar a ganar, y eso solamente lo podía saber uno de ellos. El problema es que ese uno de ellos al principio empezó a ser un traidor. ¿Por qué? Porque al principio quizá era solamente cobrar los impuestos, pero después era acusar al otro, empezaba a hablar mal de su propio pueblo, empezaba a decir quién no había pagado, por ende habían algunos muertos o siendo torturados por culpa de esto, y así había toda una problemática con los publicanos.
Publicanos, en pocas palabras, eran traidores a su pueblo. Ojo, ser traidor a tu pueblo es una cosa. Entenderte como el pueblo de Dios y serle traidor al pueblo de Dios, lo que él estaba haciendo Zaqueo no era traicionar a su pueblo, era traicionar a Dios. Era la traición más grande que podía hacer una persona. Y este no solamente era publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Y ahí ya queda la pata. Porque quería decir que este no solamente era traidor, era el jefe de los traidores. Era el más penca de los pencas. Malo el loco. ¿Y saben lo más complicado de eso? Que para ser jefe de los publicanos, dice el contexto que él tenía que inclusive quedarse con el dinero de sus propios compañeros y amigos. Entonces yo me imagino a este publicano. Quizás fue un niño común y corriente que jugó con los mismos del barrio. Al crecer tuvo quizás la misma oportunidad y en un momento decide ser más que los otros. El problema es que decide ser más traicionándolos. Al poco de traicionarlos, le empezó a robar dinero. Al poco de robarles dinero, empezó a acusar a otros. Quizás a uno de sus amigos su papá dejó pagar los impuestos y por eso lo mandaron a la cárcel, por culpa de Zaqueo. Quizá a otro le vendieron la casa y se quedó en la calle por culpa de Zaqueo. Quizá a otro, sabiendo que no pescó lo suficiente ese mes, pero Zaqueo aún así dijo que había pescado mucho y que había un impuesto grande. Sintió que habían difamado contra él, que habían mentido y tuvo que pagar impuestos y sacar dinero de donde no tenía. Porque aquel cabro chico que en un momento fue tu amigo, ahora te estaba traicionando. Entonces Zaqueo era eso. Zaqueo era esa persona que traicionaba. Zaqueo era esa persona que, habló mal de ti. Esa persona que por su culpa perdiste tu casa, porque por culpa de él hubo un juego en tu corazón, era ese Zaqueo. Entonces quiero aprender 3 cosas de esto, 3 cosas de esta historia, 3 cosas que quizás nos van a ayudar a superar esos lugares rojos, superar esos puntos importantes. Punto 1, la misión de Dios nos obliga a ver a quien nuestro corazón ya descartó totalmente. A veces no es necesario encontrar nuevas personas para predicar, algunas veces es necesario mirar a los que ya hemos visto durante mucho tiempo. Ayer estábamos en como un culto de adolescentes en Viña del Mar. Varios adolescentes llegaron y en un momento se pusieron varios de los chiquillos acá adelante a responder algunas preguntas de los adolescentes, preguntas incógnitas, esas preguntas complicadas. Entonces los adolescentes mandaban sus preguntas y los chiquillos respondían. Y una de las preguntas, yo tenía la predicación así en la mente, entonces llegó como potente. Y un chico preguntó, ¿sabes qué? A mí se me hace súper fácil predicar afuera. Yo salgo a predicar con la iglesia, me paro en la esquina, predico, todo. Pero me cuesta tanto predicarle a mi mejor amigo. Me cuesta tanto predicarle a mi hermano. Me cuesta tanto predicarle al que está al lado. Y en ese momento dije, qué buena pregunta. A ver qué responden. Y escuchaba la respuesta y decía, qué potente. ¿Por qué? Porque eso nos pasa a todos, seamos sinceros. Primeramente porque algunas veces nos complica el testimonio que tenemos, esa no debería ser la principal problemática, pero es así. Nos cuesta que las personas con las que crecimos nos miren en serio frente a algunas cosas, saben nuestras cosas malas, que todas las tenemos, saben nuestras cosas que no nos gustan mucho, que todas las tenemos. Entonces nos cuesta más predicarle al que está al lado. Pero aún así, quizás también nos cuesta predicarle a el jefe de los publicanos.
¿Por qué? Porque así como nos cuesta tener testimonio, también conocemos al que está al lado. Y a mí me pasa que con algunas personas yo lo pienso desde antes. A mí me ha pasado por lo menos con algunos amigos decir, ya, pero ¿para qué lo voy a predicar si este no va a conocer a Cristo? Estamos sinceros, sí. Es malo. O un tío que yo dijera, ya, pero este tío, todos sabemos las que ha hecho. ¿Para qué lo voy a andar predicando? Y algunas veces esos lugares rojos son más cercanos de los que creemos. Son nuestra familia, son nuestros amigos, son personas que conocemos, son personas que vemos todos los días y que nos atrevemos a dar el paso y predicarle el Evangelio. Hay una encuesta que dice que el 90% de la predicación de un evangélico se da en el primer 10% de su vida espiritual. Es decir, que si tú llevas 10 años en el Evangelio, en tu primer año predicaste el 90% de lo que predicaste en el resto de tu vida. Potente. El primer año ese es como el primer amor. Ese tiempo de full donde queremos decirle a todo el mundo. El 90% lo hacemos en ese primer amor. Y el otro 10% en el resto del tiempo. Ese estudio dice que una de las principales problemáticas frente a eso es que la gente dice que con el tiempo ya no tiene amigos que no sean cristianos. Después de ese primer amor nos empezamos a rodear de puros canutos. ¿No les pasa eso? ¿Cierto? Pero todos mis amigos son cristianos, ¿a quién le predico? Sé que esa excusa es buena hasta que la analizamos bien, po. ¿En realidad me rodeo de puros cristianos? Soy pastor. Trabajo en la fundación y en la oficina de asuntos religiosos. Soy una de las personas que su vida entera es servirle a la iglesia. Y yo me doy cuenta que yo no. Tengo compañeros en la municipalidad, tengo chiquillos en los albergues, tengo monitores que están siempre ahí conmigo, tengo familia que no ha conocido a Cristo, tengo la persona con la cual me subo en el Uber, tengo la persona con la cual comparto en el metro. Le ha pasado ir en el metro a las 6 de la tarde y ver a alguien llorando y simplemente lo dejamos de lado y seguimos nuestro día como si nada. No es que nos rodeemos de pura gente cristiana, es que hemos decidido pensar eso para no seguir predicando. Quizás los lugares rojos son lugares que nosotros no vemos. Al pueblo judío le pasaba eso. Zaqueo era uno más. Y no era uno más de los míos, de mi amigo Zaqueo, era uno más de los romanos. ¿Quién le va a ir a predicar a Zaqueo? Nadie. A mí me encanta incluso cómo Lucas lo trabaja. Porque Lucas cuando dice que Jesús ve, y es como muy, muy lindo como lo expresa, dice, Jesús ve a lo lejos y ve a Zaqueo. Y la gente dijo que era uno de los publicanos, jefe de los publicanos y pecador. No era que Jesús lo ve y dijo, él es el publicano. No, quiero ir a predicarle al pecador ese. No, Jesús vio a Zaqueo. Cuando Jesús ve a Zaqueo, los demás que ven, un publicano y un pecador. Jesús ve a las personas sin su pecado. Jesús no ve al error, Jesús no ve al tag de las cosas malas que ha hecho, ni ve esa careta de cosas, de errores. Jesús ve a la persona. Todos los judíos veían a un cobrador de impuestos. Jesús decidió ver a Zaqueo. Me encanta también porque dice que Zaqueo procuraba conocer a Jesús y con esfuerzo lo buscaba. Me imagino toda la gente agolpada. Me imagino a Jesús caminando y toda la gente ahí. ¿Acaso no toda la gente quería ver a Jesús? ¿Acaso no todos querían conocerle? ¿Acaso no todos en verdad querían conocer quién era Él? ¿Cuál fue la diferencia con Zaqueo? ¿Cuál fue la diferencia con Zaqueo? Se veía caleta de gente ahí.
¿Por qué se fija en Zaqueo? La respuesta es simple y la Biblia la da. Punto 1, él deseaba tanto ver a Jesús que inclusive se subió a un árbol. Hizo de todo para conocer a Jesús. ¿Saben qué? En el mundo pasa lo mismo. Hay mucha gente queriendo conocer a Jesús. El problema muchas veces somos nosotros. Porque al final creemos que nosotros somos de una manera u otra esa mediador entre Dios y los hombres. Entonces les mostramos un Jesús que es nuestro Jesús, pero quizás está bien alejado del Jesús real. Pues. Les mostramos un Jesús a media. Les mostramos un Jesús que no las perdona a todas, pues. Perdona las que yo quiero perdonar. Les presentamos un Jesús que no está lleno de gracia, sino que la gracia que a mí me alcanza a dar nomás. Pues. Les mostramos un Jesús que no es totalmente amor, sino que el amor que yo quiero esparcir nomás. Pues. A mí me encanta Juan 3:16. ¿Se lo saben, cierto? ¿Se lo saben, sí? No los veo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Ah, ya, se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al... Quedémonos hasta ahí. Para nosotros el mundo, ¿qué es? El mundo por lo malo, lo que está allá afuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es el objeto del amor de Dios. El mundo es el objeto, lo más preciado que Dios tiene. El mundo es lo primero que Dios a lo primero que Dios le ha derramado su amor. Y nosotros lo vemos desde lejos. El mundo muchas veces busca a Jesús. Y simplemente no estamos ahí para mostrárselo. Rápidamente, una historia que me gusta mucho. Jonás. Me voy a cambiar otra historia. Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí. Otra canción. Jonás no le hizo caso. Ya, Jonás. Jonás era, todos lo saben, Dios le habla para que se vaya a un lado, no quiso irse, se va para el otro, viene una tormenta, en esa tormenta lo tiran al agua, viene un gran pez, se lo comió, todos se lo saben. En medio de esa tormenta hay una situación bien entretenida, potente. Dice que él empieza a ver la tormenta y los marinos empiezan todos a orar, cada uno a sus dioses. Así dice la Biblia, cada uno empieza a orar a sus dioses. Y cuando estaban orando a sus dioses se dan cuenta que la tormenta no para. Y van los marinos y empiezan a ver y dicen, hay uno que no está orando. Y se dan cuenta y ¿saben lo que está haciendo Jonás? Durmiendo. Jonás estaba durmiendo. Y este versículo, búsquenlo después en sus casas, me encanta porque dice que los hombres van a Jonás y le dicen así, le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿No te das cuenta que perecemos? Por favor, despierta y ruégale a tu Dios que nos salve. Me encanta eso. ¿Qué tienes, dormilón? ¿No te das cuenta que perecemos? Sé que algunas veces siento que el mundo tiene lo mismo. El mundo está diciendo, ¿qué tiene iglesia? ¿No te das cuenta que perecemos? ¿Qué tiene iglesia? ¿No te das cuenta que los adolescentes se están tratando de suicidar? ¿No te das cuenta la gente que está cayendo en la droga? ¿No te das cuenta las problemáticas que tiene? ¿Qué tienes, dormilona? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo? Porque la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, pasa lo mismo. Ahí está Zaqueo, buscando a Dios. Pero ahí están los judíos. No, po. Él es un cobrador dispuesto. ¿Cómo le voy a predicar? Segundo, hay barreras que tenemos que cruzar. Pero hay barreras que nosotros hemos construido que Jesús nunca construyó. Hay barreras que tenemos que botar más que cruzar. Hay barreras que tenemos que eliminar. Hay barreras que quizás podemos levantar porque protegen nuestro corazón. Pero hay barreras que son una excusa y que impiden
que el Evangelio lleva al corazón de los otros. Y es una gran problemática, porque creemos que hay barreras que hay que cruzar, pero algunas veces hay que simplemente eliminarlas. Vamos lentito cruzando barreras que tienen que ser eliminadas de raíz. Vamos acariciando barreras como si fueran edificios que nos diferencian de los de afuera, pero que en realidad más que paredes bonitas tienen que ser paredes que tienen que ser eliminadas. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, lo más potente que en la época de Zaqueo la principal barrera era la religión. La religión había construido una barrera que no le iba a permitir a Zaqueo nunca entrar a una iglesia. Era un traidor a la fe. Zaqueo no podía entrar a una sinagoga porque había traicionado a su Dios y a su pueblo. Zaqueo no podía entrar a un lugar en el cual estaba, había traicionado a cada uno de sus ex amigos. Ahí estaba Zaqueo. La religión había levantado barreras que no le permitían. ¿Qué barreras levantamos nosotros? ¿Qué barreras hemos nosotros inventado? ¿Saben qué? Muchas. Desde nuestra forma de hablar, que podría ser la más básica, no sé si se han dado cuenta, hablamos muy como cristianos. Y algunas veces hasta gracioso escuchar a los evangélicos hablando. Tenemos nuestro como propio como sublenguaje. O sea, han ido a una iglesia, no sé, y entra y dice, hoy día que el cordero sea sacrificado. Ay, ¿qué clase de secta es esta? O tanto lenguaje que nosotros tenemos que puede ser, por un lado, incluyente, porque nos sentimos como una sola familia, un mismo lenguaje y conversamos lo mismo, pero al mismo tiempo puede ser barrera hacia otro. Pero pueden haber barreras más profundas. Barrera, repito, de dolores, de personas a las cuales no queremos, de personas a las cuales no vamos a pescar. Es más, yo he visto personas que creen que el evangélico es de un solo partido político, por ende los demás no deberían estar acá. Cosas tan absurdas como que creemos que el evangélico tiene que pensar solamente de una sola manera, que el cristiano no debería dudar su fe, y la verdad es que estamos llenos de dudas a diario, y me incluyo. Y repensamos lo que creemos y repensamos lo que en alguna vez llegamos a tener como certeza y buscamos a Dios así. Creemos que las personas no deben tener errores y son barreras que levantamos. Siempre yo digo, para mí una de las grandes barreras es la del buen testimonio. Porque obvio, tenemos que tener buen testimonio. Tenemos que tener buen testimonio. Tenemos que tener buen testimonio. Tengan buen testimonio. Ahora. Pero también al mismo tiempo el buen testimonio se convierte fácilmente en hipocresía. Entonces, como en realidad no puedo ser tan bueno como para tener buen testimonio, aparento ser bueno. Y aparentar ser bueno es fácil, pues. Veremos los domingos, ponemos una carita de bueno, servimos en un ministerio, si servimos en un ministerio, mejor si sabía hablar bien. Si sabía hablar bien, vaya a tener un súper buen ministerio. Si tocáis un instrumento, te da 2, 3 puntos extra para servir en la iglesia. Pero da lo mismo lo que hagáis de lunes a viernes, si total nadie te ve. Si mientras llegué el domingo vengáis el ensayo y te mostréis bueno, tranquilo, ni un drama. Y así. Hay gente que ha construido llamados ministeriales en base a la hipocresía. No oran en la semana, no buscan a Dios de lunes a viernes, no viven con su familia ni con sus amigos en cristiandad real, sino que se llenan su cara de hipocresía. Y listo. Fácil. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que viene por primera vez, nosotros le exigimos caleta, que cambie. Pero es que en realidad, si empieza a compartir con nosotros fuera de la iglesia, se va a dar cuenta que no somos tan buenos. O peor si el que viene es tu amigo, o el que viene es tu vecino. A mí me ha pasado aquí.
Personas que vienen y dicen, pastor, ¿puedo conversar con usted? Sí, dígame. ¿Sabe que tal persona que hace tal trabajo me dejó tirada la pega y viene a su iglesia? Ah, ya. Ha estafado como a 4 personas, viene todos los domingos y dice, deja una pega tirada a otra, deja otra pega tirada a otra, deja otra pega tirada a otra, deja otra pega tirada. ¿Quién es tal persona? Y yo, lo estaba empezando a poner como líder. Son barreras que nosotros levantamos. Barreras que no tenemos que cruzar, barreras que tenemos que eliminar. Porque ¿saben cuál es el problema de la hipocresía? Es que no nos deja mostrarnos tal como somos. Si no nos mostramos tal como somos, no hay cosas que sanar. Si no nos mostramos tal como somos, no nos podemos apoyar el uno al otro para sanar áreas de nuestra vida. No nos podemos apoyar para ir más adelante. No podemos tener la capacidad de contarnos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras problemáticas para solucionar y tratar de ser mejor y ser buena familia. Barreras que tenemos que eliminar. Y tercero y último, también la misión busca que la persona encuentre a Jesús. Pero no solamente eso. La misión busca que la restauración sea completa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Me mata como Jesús toma 11 con Zaqueo, porque esa 11 lo cambió todo. Esa comida con Jesús lo cambió todo. Porque Zaqueo tenía varias posibilidades. Punto 1, que Zaqueo decidiera aceptar a Jesús en su corazón. Entonces Zaqueo decide ese día levantar la mano, repetir una oración y decirle, Señor, te pido que entre a mi corazón, perdona todos nuestros pecados. Amén. Pero Zaqueo no se quedó en eso. Zaqueo fue a más. Zaqueo dijo, si en algún momento le robé a alguien, se lo devuelvo, inclusive cuadriplicado. Si en algún momento le hice daño a alguien, se lo devuelvo, incluso más de lo que hice daño. ¿Sabes lo que buscó Jesús? No fue solamente una salvación interna o una salvación momentánea o un cambio de actitud solamente. Lo que buscó Jesús y lo que trae Jesús a las vidas de quienes lo buscan es una restauración integral. Jesús restaura toda la vida. ¿Cuál era el principal problema de Zaqueo? El dinero. Listo, ese era el principal problema de Zaqueo. Zaqueo decidió traicionar a su pueblo por dinero. Zaqueo decidió traicionar a su religión por dinero. Zaqueo decidió traicionar todo por dinero. ¿Y saben cuál fue la solución? Tener una nueva relación con el dinero, que no le importa el dinero. Ahora el rey ya no es el dinero, el rey es Jesús. ¿Y saben lo potente de esta enseñanza? Que versículo antes, es más la historia que viene antes, la del joven rico. ¿Saben cuál es la historia del joven rico? Viene un joven rico y se acerca a Jesús. Y Jesús dice, este hombre lo ha hecho todo. Este hombre ha cumplido todas las leyes, este hombre ha cumplido todas las reglas, y el joven rico se acerca como una persona importante, un religioso perfecto, una persona que ha cumplido todas las cosas. Jesús va y le dice, solamente una cosa falta. ¿Cuál es? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Saben lo que pasa? El joven rico se va triste. ¿Saben lo que pasa con Zaqueo? Zaqueo no era un religioso, Zaqueo no tenía las mejores cosas, la mejor testimonio, Zaqueo no era la mejor persona, Zaqueo en realidad era lo más malo que tenía el pueblo judío. Y Zaqueo se acerca
y es capaz de venderlo todo y dárselo a los pobres y dárselo inclusive 4 veces más de lo que había robado. Cuando el joven rico se va triste, Zaqueo se va con felicidad y salvación. Cuando el joven rico llega con todo perfecto, Zaqueo llega con todo malo. ¿Saben cuál es la diferencia? Restauran toda su vida, no solamente un área. Restaura todo. Familia, amigos, cierro con esto. Es necesario que primeramente superemos esos lugares rojos. Superemos a esas personas que creemos porque nos hicieron daño o son diferentes a nosotros, no merecen la salvación. La gracia de Dios llega a todos, sin importar lo que hicieron. Segundo, tenemos que derribar esas barreras. Y esas barreras no son barreras que pasamos, son barreras que derribamos. Quizás es necesario, así como Jesús ir a tomar 11 con el pecador, nosotros tomar 11 con quien nos hizo daño. No estoy diciendo que permitamos y juguemos o permitamos nuevamente que personas nos hagan daño, no voy a esa línea. Estoy diciendo que permitamos que el mensaje de Cristo transforme vidas. Y finalmente permitamos que Dios transforme toda nuestra vida. Porque quizá necesitamos perdonar para predicar. Quizás necesitamos sanar para predicar. Quizás tenemos que tener una nueva relación con el dinero, con personas, con pensamientos políticos, con posición ideológica, con teología. Quizás tenemos que tener una relación diferente con esas cosas. No para adoptarlas como parte de nuestra vida, sino para que las barreras se caigan y poder presentar el mensaje de este Dios todopoderoso, maravilloso y que restaura toda la vida. Porque Dios nos restaura a nosotros y nos sigue restaurando. Porque el amor de Dios nos alcanzó a nosotros y nos sigue alcanzando. Porque la salvación vino a nosotros y sigue llegando. Por ende, ¿qué tiene el dormilón? ¿No te das cuenta que perecemos? Es necesario que clame a tu Dios por este mundo que se pierde. Amén. Oremos. Te invito a que te pongas de pie y empecemos a decirle: Señor, restaura mi vida. Si hay alguien que tenga que tomar alguna decisión, si hay alguien que tenga que soltar o romper una barrera, este es el momento. Decíamos: Señor, espacio, tarea, lo que quieras conmigo. Pero quizás sea lo que quieras también es perdonar. Quizás también es botar barreras, quizás también es avanzar, quizás también es ir al pos de Jesús, quizás también es permitir que nos restaure. Papito, sánanos. Papito, sálvanos. Papá, despiértanos a tu evangelio y llévanos a predicar de mejor manera. Restáuranos, Señor, restáuranos, para que llevemos restauración. Sánanos para que llevemos sanidad. Llénanos de tu amor, Señor Jesús, para que llevemos amor. Bendícenos, Señor. Bendícenos.
piensan en eso, en qué necesitamos que Dios restaure. Si vinimos hasta acá es para irnos con la imagen de algo que necesitamos una barrera que necesitamos que Dios bote. Quizá un familiar que le tenemos rabia porque nos hizo algo y quizás simplemente soltarlo y decirle, Señor, que tu salvación llegue ahí. Quizás una persona que jugó con tus sentimientos y la restauración tiene que venir completa a tu vida. Por ende le decimos, Señor, que tu salvación llegue. Quizás esa persona que tú dices que ni siquiera querés verla en el cielo ahí, que te haría rabia que disfrute contigo en la eternidad. Decirle, Señor, lo suelto, lo suelto. Sé que una persona roja, un lugar rojo en mi vida. Pero papito, haz lo que quieras conmigo. Y te pido, Señor Jesús, que actúes, que actúes, que actúes.